Hola, zaragocistas. Nueva derrota en Ipurúa en un partido muy malo do Real Zaragoza. Y bueno, se puede decir muchas cosas. Una cosa curiosa que en Ipurúa meteba en altero la grada a lo del fútbol is posible. Yo me pienso que también eso lo veo esas personas que se creían que le iban y y una cosa como a cooperativa Mondragón y andar de fútbol es posible cuando tú recibes muchos más tienes que no de los que generas como en los tres años ha estado de IVA y también pues os réditos la televisión, pero esto pues no justifica a falta de actitud, que es lo que dijo Víctor Fernández en rueda de prensa, que yo no le remero unas declaraciones tan desclateras y contundentes en ese sentido, porque se presuposa que la actitud pues, la has de tener con todo y con eso que tengas baixas o que la plantilla tenga carencias, ¿no? Yo me equivoqué a comienzos de la temporada y pensaba que era una plantilla que a lo menos podía evitar o playoff y continuar con ese plan a medio plazo que me pienso que tiene la directiva, que llegue haciendo bien las cosas en el hacer económico, que a medio plazo, pues a la fin, te puede permitir tener más tines y con esos tines poder tener millones jugados, unos jugadores que no se les caiga la romareda de encima y que tengan, eh, si me pienso que un jugador y técnica, físico y mentalidad, pues sí que se va a faltar calidad, pero también y más oye mentalidad. Son jugadores que se han acostumbrado a la proso fácil, a que se jale en córner y, y sí que cal adaptarse a la situación que tenemos, pero tampoco no me pienso baixar tanto o nivel de exigencia, pues que a la fin fas que si estos jugadores con bien en la ramadera que les empenta, que no les chifla, fan esto, cuando se metal o público con más exigencia, a la fin se ha chiflado a quien menos culpa tiene, que Clemente lo dijo por suyo rol en la plantilla, a que no se la ha chiflado. Y si me pensaba también equivocadamente que va a hacer más cosas que no han de Herrera, han pasado ya muchos partidos, casi a mitad de la temporada, e estemos después con Tina sin fer cosa en el campo a suya temporada, dependible de un jugador que y venido estar un jugador importante como lo estado hace 3 años en Leiva, precisamente, un equipo que suele fallar en lente decisivo, pero que ha estado siempre luchando hace 3 años por pillar y han hecho unas estadísticas de no siquiera 12 goles y 10 asistencias. Aquí no hemos visto garra cosa, hizo un gol intrascendente en Cádiz y pro. Y por eso me pienso que cal principiar a exigir una mica más y así también se puede llegar mejor los jugadores que valen de los que no, porque se cambió mucho a plantilla y a la fin pues somos como todos los años a estas alturas esta temporada en una indefinición. Ahora no sabemos a qué chuga el equipo. La teoría de la pantalla tenemos Fredo tanto en otro suelo como en los pies y tampoco no sabemos cuál va a ser el objetivo esta temporada y parece que para encertar muchísimo en el mercado invernal para que este equipo pueda luchar por los playoffs, que siempre digo lo de a medio plazo, a economía, que cabe el construir, que hay un equipo joven
que se puede mejorar, pero a falta de actitud mm, no se puede, no se puede tolerar y no sé, también los fallos conceptuales en defensa cuando estás jugando con tres centrales y te fan gol siempre jugadores libres de marca, siempre, siempre había un fallo, una error, son jugando Jair y Clemente que uno no contaba al comienzo de la temporada y el otro llega o zaguer central, Vital ha desaparecido y ni con cuatro defensas, ni con cinco, ni pues parece que el equipo puede defender y, y no dejar de estar anticompetitivo en ese, en ese aspecto tan importante del juego. Si que al dominar a estos áreas, pues ni en defensa ni en ataque, porque en Eibar no se fació cosa en ataque, lo único positivo que Heitor nos Obedón y que él hizo hace un gol y que le den para la suya confianza, pero a la fin veíamos que, salvo excepciones, o son hijos jugados que sí que lo dan todo, con mayor o menor encierto, son los canteranos, y no lo digo tanto porque sigan aquí o que sientan más a Real Zaragoza, porque estoy en un equipo profesional y, y si es profesional, pues hacerlo lo mejor posible, eh, pero a la fin son siempre estos jugadores los que a lo menos lo dan todo. Si pierden un balón van a presionar, pueden estar mejor o peor, pero lo dan todo y a la fin de lo menos que se puede demandar a, a un, a un equipo. Si se achiflaba a Clemente, que tenía ese error secundario en la plantilla, ¿por qué no se achiflaba a Keche, que y venía como un jugador determinante y no lo está haciendo como Cali y ya ha pasado muchos partidos? Así es que, que somos como cada año, ¿no? No sé si pensando en cambiar de entrenador, pero y, y una, y una cosa que no lleno más de entrenador, más ni menos que a Víctor Fernández en los ataques partidos, todos los compañeros de profesión le han superado en el plantillamiento. Fuera este partido de Riazor que estoy realizó, no sé si se pensaba que también en Eibar pues iba a estar Padellano, pero no más nos superan con una mica de orden, de disciplina y aprovechar a ser los que tenemos en, en defensa. Leibar me pareció un buen equipo, pero tampoco no como otros años y, y que también tenían unos jugadores también millos y también me sorprendió pues que Nagada pues tampoco no lleva tanta acción como no otros años a lo que se veía pues si abres a una mica Orlán viachen que ha tornado a seguir nomás a los suyos equipos de siempre que será pues el Atlético o la, o la Real o la Real Sociedad, pero hay una cosa para enfadar lo que veíamos en el Zaragoza y más si Víctor Fernández charla de actitud. Mm, y que el suyo mensaje no cala o que los jugadores eh, están confundiosos con lo que él dice, pero somos leyendo un equipo que no sea espalda o de motivo ellos, sino que China Sana, pues ya fue una semana ejecutiva que no me fue hoy lo que me lleva ni a dinámica en Riazor, pues estuvo por lo mal que jugó por deportivo
y si es que ya pudimos ganar y ya ni pudimos, pues que nos haga 10 minutos cuando con suerte te metes en el partido con el gol de Liso eh, y no fas ya din pues ningún ataque con sentido ni le metes una mica merdana a Eibar que suele fallar en los intents decisivos y demás, y que hay un buen equipo, pero que en los sabes años el inte decisivo pues han fallado. Pues no sé, ahora cal ganar dos partidos en casa, que no sé si se podrá o no, y remataría el año pues una puntuación que no estaría mala, pero que como digo, con las carencias de esta plantilla, si son jugadores centrales, dos de ellos que no querría que jugasen en condiciones normales, pues no sé, una cosa sintomática de que el equipo le perdió y ahora mismo ni ataca ni defiende bien. Oiga, bueno.